¿Sí? ¿Y de qué forma? Descendente. Entonces debe darse cuenta, ¿sí? En datos normales, o sea, numéricos o datos simples, como los llamamos, simplemente hay dos formas, ascendente o descendente. Cuando son de objetos, cambia la cosa. Ahí sí debemos ver. ¿Ya? Entonces, el propósito de la ordenación es facilitar la búsqueda de elementos. O sea, eso es lo importante. ¿Sí? Quiero ordenar algo para luego buscar, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, cuando se les pierde el celular y está en monte, y su cuarto es un desastre, ¿qué hacen primero? Lo ordenan, ¿cierto? Y de ahí si lo ordenan y lo encuentran, ya se quedó esa ordenación ahí, ¿cierto? Así es, ¿cierto? Entonces, existen los métodos de ordenación se pueden clasificar en internas y externas. La interna es básicamente lo que se hace en la memoria. Los arreglos y las listas son ¿dónde pasan guardados? Los arreglos y las listas en memoria. Ahora que yo saque de un archivo para ponerlos en la lista, otra cosa, pero la lista y los arreglos siempre se ponen en la memoria. Y la ordenación externa, si los arreglos se encuentran en memoria secundaria. Por ejemplo, disco duro, disquetes, archivos, instantáneos, memorias, etc. O en otros servidores. Entonces, ¿qué es un algoritmo de ordenación en computación? ¿Sí? Básicamente, es un algoritmo que pone a los elementos de una lista o de un vector en una secuencia, dada por una relación de orden. Clarito está. ¿Sí? Es decir, que el resultado de las permutaciones básicamente es el reordenamiento. O sea, es la condición es la que marca. Tenemos dado el siguiente vector, que tiene A1, A2 hasta N. Ojo, estos son los elementos que pertenecen a A1, A2 hasta N. ¿Sí? Ordenar consiste en permutar estos elementos en un orden. O sea, si yo quiero de forma ascendente, AK1, AK2, AKN. Entonces, este es el factor de condición, la condición que te dice. Si quiero de forma ascendente, si AK1 debe ser menor, ¿sí? Menor AK2 y este debe ser menor AK3 de sucesión. ¿Ya? Eso es. La condición es la que manda, más el criterio, son dos que mandan. Entonces, matemáticamente hablando, la condición tiene que ser esa, ¿sí? Ya, por ejemplo, si yo quiero ordenar de forma ascendente, si por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 4, 5, 1 tiene que ser menor a 2, tiene que ser menor a 3, tiene que ser menor a 4, ya. Normalmente la función de ordenamiento no es evaluada de acuerdo a la regla de computación determinada. No es evaluada. ¿Ya? ¿Cuándo se ha evaluado un método de ordenación? ¿Cuándo se evalúa? Cuando está en el peor de los casos. ¿Sí? Esta parte ya les di, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? La primera vez ya les di esto. ¿Sí? Entonces, esto depende mucho de cómo lleguen los datos y cómo nos vayamos a lo que se necesita. Un método de ordenamiento es estable si el orden relativo de los elementos con igual llave permanecen inalterables. Por ejemplo, si yo tengo una lista ordenada y yo quiero, si yo tengo una lista ordenada de forma ascendente y yo la quiero ordenar de forma ascendente, pues no pasa nada, simplemente no cambia. ¿Sí? Y ese es el mejor de los casos, acuérdense eso. El mejor, el peor y el caso medio. Aquí se aplica bastante eso. ¿Ya? Se entiende que los métodos de ordenamiento buscan un uso eficiente de la memoria, por lo que las permutaciones de los elementos se harían en sí. Es decir, dentro del mismo vector o dentro del mismo archivo. Eso es para optimizar memoria. ¿Sí? Eso es para optimizar recursos. ¿Sí o no? Ya tenemos el arreglo, la lista, simplemente vamos cambiando las porciones y ya está. ¿Ya? Entonces, ya, básicamente aquí nosotros ordenamos con estos métodos, valga la redundancia, nosotros ordenamos solamente estructuras lineales. No vamos a ordenar ni árboles ni grafos. Los grafos no se ordenan, pero los árboles. Ahí es donde se busca.
Entonces, los métodos de ordenación, ¿sí? Estos son aplicados para ordenar arreglos o listas. ¿Sí? Ordenar arreglos, ordenar listas, ordenar los registros. ¿En base a qué línea? Aquí están los dos. Criterio y valor. Se hace con criterio cuando tenemos un TDA o un objeto, como se llama. Y se hace por valores si tenemos solamente un arreglo de datos primitivos o de datos simples. Y se ocupan ambos cuando tenemos un TDA, tanto el criterio como los valores. Y esto realiza un estudio de métodos. Por ejemplo, estos métodos para hacer shape, burbuja, son. Y esto sirve para mejorar un arreglo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver todos esos métodos de ordenación. Método de la burbuja, este es el más simple de todos. Este es el algoritmo más fácil de todos. Simplemente nos dice que los elementos más livianos suben a la superficie y los más pesados bajan hacia abajo. ¿Sí? Esa es la filosofía. Entonces, básicamente, el algoritmo nos dice que si, por ejemplo, tenemos un arreglo que tenga 5 y 4, ¿sí? Y si es de forma ascendente, entonces pregunta, ¿5 es menor a 4? Digo, ¿5 es mayor a 4? ¿Sí? Si es que es así, intercambio. ¿Sí? Y así vamos comentando con todo. Este es el algoritmo más simple de todos, pero el que más no es óptimo, porque hace muchas iteraciones, ¿sí? Muchas permutaciones. Permutaciones acá en computación se llaman iteraciones. ¿Ya? Entonces, este es el algoritmo. Ustedes van a tener el algoritmo y tienen que aplicarlo en las listas. Dentro de las listas se dan que aplicar eso. ¿Ya? Entonces, repetir con I desde 2 hasta N, repetir con J desde N hasta N. Si A en la posición J menos 1 es mayor a la J, entonces en la variable auxiliar simplemente selecciono, ¿sí? O bueno, guardo A en la posición J más 1, A en la posición J más 1 le asigno I, y ya en la posición I le asigno el auxiliar. ¿Sí? O sea, simplemente es eso, vamos intercambiando, nada más. Por ejemplo, tenemos esto que son los datos originales. En la primera iteración busco el más menor, 6. ¿Y dónde lo pongo? Aquí. Y esto sigue, 324 días. Si se dan cuenta, vean. Miren, este 6 subió a la cabeza y el resto simplemente va abajo. Después vamos buscando el siguiente menor. ¿Cuál es el siguiente menor? 10. Entonces cambias acá y esto baja abajo. ¿Sí ven? Los elementos más pesados van abajo. Después vamos con el 12. El 12 se pone en la posición 10 y el resto baja abajo. Y 36 con 24 simplemente baja abajo. Lo malo de esto es que por cada iteración vamos a ir buscando. Por cada iteración vamos a ir buscando. ¿Sí? No es como los otros métodos, que es de inserción y de selección, que ellos son más óptimos. Este es simplemente itera, se encuentra, va cambiando. Itera. ¿Sí? Entonces, viendo de que hubo ese desperdicio de memoria, ahora tenemos el método de sacudir, que básicamente es el mismo burbuja, pero mejor. ¿Sí? Es una mejora de burbuja en el cual se registra la concurrencia de un intercambio y el índice del último intercambio y se altera la dirección de las pasadas consecutivas. ¿Sí? Con ello, este método burbuja es el método liviano. ¿Sí? Es un método más livianito que el burbuja anterior. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos un dúo igual, ya lo vamos a subir igual. Entonces, aquí vamos recorriendo bien, izquierda y derecha. Dos formas, izquierda y derecha. Ahora, compare con el de acá. ¿Qué tipo de algoritmo es? ¿Con qué notación está este? ¿Cuál es? Esto es un cuadrático, ¿cierto? Ahora, ¿qué es? ¿Este qué es? Ya es un M por N. Sí, ya va cambiando, el cuadrático M por N. Sí, entonces, deben tener eso. Por eso este es más óptimo, porque simplemente cambia el cuadrático por otra notación. Algoritmo de inserción. El algoritmo de inserción busca huecos.
¿sí? O sea, hace huecos, ¿sí? para que simplemente, ¿sí? los elementos de la lista vayan recorriendo, vayan desplazándose hacia la izquierda. Todos los elementos que son menores siempre van hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, básicamente consiste en el recorrido por la lista seleccionada en cada iteración, un valor como clave y comparado con el resto, insertándolo en el lugar correspondiente. O sea, para eso sirve esto. El método es el siguiente, vean. Ya, secuencia ordenada con lo que es n longitud de S es la lista o el todo, para s igual a 2 está n y para j es igual a i hasta 2n de incrementamiento. Si j es menor a esto, vas a cambiar todo esto. Y fin de esto. ¿Ya? Ojo, acuérdense de que este no es un cuadrático. ¿Qué tipo es? M por n, ¿cierto? Este sí es M por n. Vamos a ver, vean. Vamos con esto primero. A ver, vamos con esto primero. Sí. Miren, tenemos la parte ordenada, ¿cierto? Nos chocamos con el 93 y preguntamos, 93, ¿sí? 93, perdón, 31, ¿es menor a 93? Sí, entonces, ¿qué hace? Se desplaza. Este 31 lo saco, lo guardo en un auxiliar y se desplaza este 93 donde estuvo el 31. Sigo preguntando, ¿31 es menor que 77? Sí, entonces vas desplazando. ¿31 es menor que 54? Sí, voy desplazando. ¿Sí se dan cuenta? Vean. ¿31 es menor a 26? No, ahí lo puedo insertar. Lo se llama de inserción. ¿Sí? Ya. Si ustedes juegan baraja, ya saben cómo ordenar, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes simplemente ponen las cartas y van sacando y metiendo posiciones, ¿cierto? Ejemplo este, miren, 54. Ya, nos vamos con 7. 26 es menor a 54. Sí, entonces 26 es 54. Ahora con 93, ¿sí? 54 es menor a 93. Se queda ahí. 93 con 17. 17 es menor a 93. Entonces se quita un hueco, ¿cierto? De nuevo, 17 es menor a 54. Sí, se hace un hueco. 17 es menor a 26. Se hace un hueco. Entonces queda el 70. Y luego vamos con 77, volvamos a decir. ¿77 es menor a 93? Sí. ¿77 es menor a 54? No. Se queda aquí el 77. Y seguimos con el 31. Y así sucesivamente. Hasta que queda. Método de inserción. El método de selección. El método de selección ya, básicamente busca el mayor valor, ¿sí? A medida que se va iterando, ¿sí? O que se hace la pasada, como quiera. Y después de completar la pasada, lo pone en la ubicación correcta, ¿sí? Al igual que con el ordenamiento de burbujas, después de la primera pasada, el ítem mayor está en la ubicación correcta, ¿sí? Después de la segunda pasada, el siguiente mayor está en su ubicación. O sea, simplemente van cambiando de posiciones menor y mayor, menor y mayor. ¿Ya? Este es el algoritmo. For, miren, aquí hay 2 for, realmente aquí hay 2 for, ¿sí? Este sí parece algo cuadrático, pero vamos a ver cómo se ve comporta. Puede ser cuadrático, pero debe comportarse. Método de selección. Primero seleccionamos uno, ¿ya? Y vamos preguntando, ¿sí? Siempre vas a encontrar el menor valor. ¿Sí? Siempre vas a encontrar el menor valor. ¿Ya? Entonces vas buscando hasta que dices 1 es menor a 8. ¿Qué pasa? Vamos viendo, miren. 5 es menor a 8, 7 es menor a 8, este 1. ¿Ya? ¿Por qué chicos les toca el 1? Porque es el más menor de todos. Entonces tienes que ir pasando con todos, ¿sí? 8 es menor a 5, sí. 5 es menor a 7, sí. 7 es menor a 1. No, entonces seleccionas esto 1 de 9. 1 es menor a 9, no. Y 1 es menor a 3, entonces este 1 cambias con el 8. Por eso es que miren, aquí está el 1. Así vamos con el 5. ¿Sí? 5 es menor a 7. No, 5 es menor a 8, no. 5 es menor a 9, no. 5 es menor a 3. Sí.
Perdón, estoy mal diciendo. ¿Sí? Se me fue. No, ahora. Se me fue. A ver, 5 es menor a 7. Sí, es. 5 es menor a 8. 5 es menor a 9. 5 es menor a 3. No, entonces seleccionas el 3 y vas cambiando con el 5. Si se dan cuenta, ven, saco este y lo meto acá. ¿Y esto lo meto acá? ¿Sí se dan cuenta? Okay, por eso es que ahorita está el 3 pasó acá y el 5 pasó al último. 7. 7 es mayor a 8. 7 es menor a 8, sí. 7 es menor a 9. ¿Y 7 es menor a 5? No. Entonces haces el intercambio de datos. Y así sucesivamente. ¿Hasta qué? Es la verdad. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Ahí está la verdad. Eso es todo. Este es el algoritmo, se puede decir, más sencillo de entender. Igual que el burbuja. Sí, este es más o menos similar al burbuja, pero tiene sus diferencias. Métodos de ordenación indirecta. Esto es lo que ustedes tendrán que hacer en las prácticas. Verán, no pueden dar el examen si no hacen la práctica. Sin práctica no pueden dar el examen. Porque en el examen tomo Quicksort y Shape, justo lo que yo no voy a enseñar aquí, porque ustedes van a hacer esa práctica. ¿Sí? Pero ustedes tendrán que implementar el Quicksort y el Shape. ¿Sí? Solitos ustedes. Y de ahí ustedes tendrán que, en la parte del examen, yo les voy a decir, a ver, usted como tiene la práctica, implemente el método Quicksort y Shape. Y compárenlos. Cuando los dos funcionan mejor. Ustedes ahí tendrán que hablar. Entonces, aquí el método Quicksort básicamente es un método de ordenación indirecta. ¿Por qué le llaman ordenación indirecta? Porque simplemente divide el arreglo en varias subpartes. Este es el típico caso de divide y vencerás, en el cual este algoritmo lo que hace principalmente es seleccionar un pivote, ¿sí? Un pivote cualquiera, que puede ser de la cabecera, del centro de la cola, ¿sí? De la lista, y con ese vamos a ir haciendo comparaciones. Entonces lo que hacen primero es que al pivote todos los elementos mayores se van a la derecha y todos los menores se van a la izquierda, ¿sí? Y partes a la lista en 2. Y luego de que partes a la lista en 2, haces el mismo procedimiento. Este es de tipo recursivo. Este es de tipo recursivo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Tenemos esta lista. Y seleccionamos aquí, nos dicen de que vamos a seleccionar este pivote. ¿Ya? Y a este pivote todos los elementos menores los pasamos hacia dónde? Hacia la izquierda. Y los mayores hacia la derecha. El pivote queda en el centro. Y de ahí, si se dan cuenta que divide a la lista en 2 partes. ¿Sí? No, chicos, exactamente 2. O sea, por ejemplo, qué sé yo, length divide para 2, no. Sino desde donde coja el pivote. Desde donde se ponga el pivote, pues claro. Luego siempre nos vamos por la mano izquierda. Cuidado, se vaya por el derecho. Siempre por el izquierdo. Entonces aquí, como yo estoy diciendo que el pivote lo va a coger desde la última posición, entonces lo divino en 1. Este cuarto lo pongo acá. Todos los elementos de menos rango se van a la izquierda y todos los demás a la derecha. Aquí, ¿sí se puede hacer eso? Si tenemos más segmentos pequeños, realmente no tenemos, ¿cierto? Porque el menos 4 es el menor valor, por eso no hay nada a la izquierda. Pero a la derecha sí hay, el menor 2, 1 y 0. Ahora partimos de nuevo a este, vean. Entonces el 0 va en medio y todos los de la parte menores van a la derecha y todos los mayores van a la izquierda. Entonces este ya quedó ordenado. Entonces va menos 4, 2, 0 y 1. Y ese es el primer ramal ordenado. Vamos con el segundo ramal. Lo mismo. Verán que entonces se queda en el medio. Entonces cogemos. Ha quedado 7, 4, 6 y 5. Miren. 7, 4, 6 y 5. Cogemos el pivote de 5 y lo dividimos para cuánto? Para 2, ¿cierto? Y ahora sí.
Aquí está el 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? A la parte de los datos menores van hacia la izquierda. ¿El 4 es menor? Sí, es el único menor. Y el resto mayor, tenemos el 6. Pues vamos acá de nuevo. Copiamos el pivote. Como no hay más datos, entonces simplemente copiamos el pivote y lo ponemos en el centro, y al centro lo ponemos hacia la derecha. No podemos poner acá datos, ¿por qué? Porque no hay. Pues queda ordenado. Entonces queda 4, 5, 6 y 7. Y este 2 queda en el medio. Entonces, el haber ordenado tenemos 4, 2, 0, 1, 2, 4, 5, 7. Perdón. 2, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Este es de forma recursiva. Acordaránse de eso, chicos. Este es de forma recursiva. ¿Cuándo se terminan los elementos? Cuando no haya más que iterar. Por ejemplo, aquí no hay como iterar. Acá tampoco hay como iterar. ¿Sí? ¿Ya? Y el término está mal dicho, dividido para 2. Realmente no lo divide, sino que simplemente coge el pivote y de ahí divide los elementos menores hacia la izquierda y los elementos mayores hacia la derecha. Y luego hace la misma operación. ¿Sí? Vean, la misma operación: coges un pivote, izquierda-derecha, coges un pivote, izquierda-derecha. Y esto. Siempre este va a comenzar por izquierda. ¿Sí? Siempre por izquierda, nunca va a comenzar por la derecha, siempre por izquierda. ¿Sí? Ahora, este algoritmo pueden hacerlo de forma descendente y ascendente, solo tienen que cambiar la posición. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacerlo de forma ascendente, ¿cómo digo de forma ascendente y descendente? Sí, de forma descendente, tengo que cambiar la condición del algoritmo. Por ejemplo, en los métodos anteriores de los indirectos, si se dan cuenta de que esta es la condición que manda. Este es para hacer de forma ascendente. Si yo quiero hacer de forma descendente, ¿qué hago? Simplemente cambias esto, menor por mayor, y se acabó. Y ya está. ¿Ya? Acá lo mismo, ¿ven? Intercambio, ¿ven? Solo que ustedes aquí deben pensar cómo hacer el intercambio. ¿Sí? El método Shannon está aquí, eso es de investigación. Ustedes solitos tienen que hacer esa investigación. Y el método Kutzor está aquí, igual. Si en la práctica ustedes implementen el método Kutzor y el método Shannon, los dos. Y cualquier otro que se me ocurra. Búsquedas. Una vez que ya tenemos ordenado, ¿sí? Podemos hacer dos tipos de búsqueda. 3 realmente. La búsqueda lineal o secuencial, que es la más fácil de hacer. La búsqueda binaria y la búsqueda por hash. ¿Sí? Por llaves. Vamos con el primero, la búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial es la técnica más burda, ¿sí? Para poder buscar datos de número. O sea, la más fácil. Consiste en recorrer el arreglo de elemento en elemento para ir comparando su valor. En teoría no requiere que el arreglo sea ordenado. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, quiero buscar el 2 y el algoritmo simplemente dice que voy recorriendo y voy buscando el dato y se acabó. Vamos. El 2, para yo buscar el 2, ¿cierto? ¿Sí? Ojo, este algoritmo no requiere que el arreglo realice sea ordenado. Eso es lo que nos dice la teoría. Queremos buscar el 2. ¿Cuántas iteraciones va a pasar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sin estar. Ahora, vamos viendo cuando está ordenado. 0, 1, 2. ¿Cuántas iteraciones va a pasar? Entonces, necesitas ordenar o arreglar. O sea, para hacer más rápido. ¿Ah? Sí, bueno. Pero si lo tienes ordenado, bueno. O sea, por eso ya, chicos, esto es opcional. Puedes ordenarlo como lo puedes ordenar. Pero cuando son cantidades menores, pues sí. Pero cuando son mayores, como dijo un compañero, ya no lo sirve. Sí, o sea, ya no lo sirve. Pero sería mucho mejor que para todos los métodos de ordenación, primero de búsqueda,
Primero ordene y luego busque. Eso más. Ya, este algoritmo busca n elementos. N. Este algoritmo no te sirve para buscar una búsqueda atómica, valga la redundancia. ¿Qué significa una búsqueda atómica? Por ejemplo, si yo quiero buscar a una persona por célula, ¿cuántas personas de verdad debo leer? Es obvio que no. Eso es más que obvio, ¿cierto? Esas son búsquedas atómicas, o sea, solo un solo elemento. Este nos permite para buscar n elementos. Por ejemplo, si yo quiero buscar a todas las personas cuyo apellido sea Torres, me va a encontrar todos los que tengan apellido Torres. O digo, voy a buscar en lista de estudiantes todas las personas que comiencen su nombre por X. Me va a encontrar todos que busquen por X. Depende mucho de lo que les piden las búsquedas. Entonces ustedes ya deben saber cómo evaluar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, este es para uno. ¿Ya? Entonces, la búsqueda secuencial es esto, simplemente repetir, ¿sí? Repetir mientras Q sea diferente del nulo y que Q info sea diferente de X. Hacer que Q es igual a Q punto nexo o Q siguiente. Por favor, pongan atención. ¿Sí? Entonces, si Q es igual a 1, entonces el elemento no está en la lista. Caso contrario, el elemento está en la lista. Entonces se dan cuenta de que estamos aquí buscando, esta es para buscar en una lista. Entonces, es aquí donde tú buscas. Depende mucho de la lista que lista sea. Si es una lista de datos simples, te va a servir esto. Pero si es una lista de teclas, de elementos, tendríamos que hacer otro tipo de cosas más felices. ¿Sí? Básicamente. ¿Ya? Ahora, la búsqueda binaria, como su propio nombre lo indica, ¿cuántos elementos busca? Valga la redundancia. Binario. 1. Cuando es un binario es 1. Cuando ya ustedes escuchen búsquedas binarias o búsquedas atómicas, son 1. Este es el que deciden ustedes, por ejemplo, para buscar por célula. Y este es el que ustedes tendrán que hacer en la práctica, es este algoritmo. No hay algoritmos implementados, ustedes solitos tendrán que hacerlo. La búsqueda binaria es el método más eficiente para encontrar elementos en un arreglo ordenado. ¿Qué es ordenado? Miren. El proceso comienza comparando el elemento central con el valor buscado. Si ambos coinciden, finaliza la búsqueda. Si no ocurre así, el elemento buscado será mayor o menor en sentido estricto al central. Si el elemento buscado es mayor, ¿sí? Se procede a buscar, se procede a hacer la búsqueda binaria, ¿sí? En la parte superior del arreglo. Caso contrario, vendría a ser a la parte inferior. Ejemplo. Tenemos esta regla y lo dividimos para 2 y yo quiero buscar 20. Siempre comparo este con el central. ¿Cuál es el central? Esto, 40. Y voy buscando si es superior o inferior. 20 es menor a 40. Si es menor a 40, ¿qué pasa? De aquí para allá no lo tomo en cuenta. No es que ya chicos si lo saco o de plano si lo borro. Simplemente no lo tomo en cuenta. Y de nuevo divido. ¿Cuál es aquí el central? De esto. 20 es igual a 20. Sí. Terminó la búsqueda. Es más fácil. Este es un algoritmo de tipo recursivo. Este es bien recursivo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo,
Por ejemplo, vamos con el 60 y vamos con el 40. ¿60 es menor que 40? No. Entonces, ¿qué pasa? De aquí para acá desaparece. Y esto queda para ese significado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que es más eficiente. Lo malo es que, bueno, primero te pide ordenar, luego tienes que ir partiéndolo en dos, hasta buscar el elemento. ¿Sí? Ya, entonces aquí, esto es más rápido, ¿sí? La búsqueda binaria, por ejemplo, te dice aquí que lo primero que tienes que hacer es que el arreglo o la lista tiene que estar ordenada. ¿Sí? Ese ordenamiento puede ser por cualquier método de ordenación, quicksort, share, lo que sea, pero en la práctica es quicksort o share. ¿Sí? No van a utilizar lo que vamos a ver en clase, que es el burbuja, selección, sino el quicksort y share. Entonces, vamos a ingresar el número a buscar, cualquier número, y entonces buscamos el número, ¿sí? Recorriendo las posiciones. Si me encontramos la posición y el valor recursivo, si es que no lo encuentras, simplemente debes mostrar algún mensaje diciendo no se ha encontrado el elemento, no simplemente ¿ya? En los métodos de búsqueda y de ordenación, depende de lo que vaya a hacer el momento. Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿en qué posición está el elemento? ¿Ustedes qué deben dar? La posición del elemento. Si yo les digo, encuéntrenme el elemento, ¿qué me deben dar? ¿Sí? Entonces, estos métodos te devuelven posición por elemento, como tú quieras. Pero en una lista enlazada es complicado mostrar una posición. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Simplemente buscas el dato. ¿Ya? Este es el que ustedes tienen que hacer solos. Ahí está el segundo código, ustedes tienen que hacer. Aunque ya les expliqué, ¿cierto? Es lo más fácil del mundo. También las búsquedas se aplican a los árboles. Estos sí son árboles binarios porque solo tienen un hijo puede tener solo dos elementos. ¿Ya? Entonces en lo que es la búsqueda binaria en árboles, ¿sí? Tenemos aquí la búsqueda para árboles informados y no informados. ¿Sí? La búsqueda para árboles informados son aquellos en el cual ya tiene información. Por ejemplo, este árbol binario. ¿Sí? En las búsquedas no informadas para un árbol es el que ustedes tienen que aplicar reglas heurísticas para ir sacando el camino. ¿Ya? Eso es lo que es decir. Esto es un árbol binario de búsqueda cuando está lleno. Entonces, la búsqueda en amplitud dice, esto no está en las diapositivas, aquí así que espero que lo noten, espero que tengan bien amplitud. Entonces, cuando es una búsqueda en amplitud, siempre los hijos que ustedes ven aquí expanden sus nodos. Por ejemplo, vamos con la cabecera, esto no existe todavía. Vamos con la cabecera, expanden los dos nodos, ¿cierto? Digamos que yo quiero buscar L. Entonces voy comparando, L es igual a B, no, L es igual a C, no. Entonces, ¿qué hago? Voy al siguiente nivel, pero expando los hijos de los dos superiores. 2, 2, 2. Entonces, L es igual a D, no. L es igual a E, no. L es igual a F, no. L es igual a G, no. Entonces, expando todos los nodos de esa pila. Y voy. Ojo, están expandidos ya. Y voy comparando. L es igual a H, no. Es ahí, no. Es a J, no. Es acá, no. A L. L es igual a L, sí. Entonces, el camino más óptimo es L, F, C, A. Eso es el algoritmo de búsqueda de anchura. Esto obviamente no lo van a hacer ustedes, ¿sí? Sino que simplemente es para usar. Si cuando ya hablamos de árboles y datos, ya van a ver eso. Búsqueda en amplitud o búsqueda en profundidad, como quieran llamar. Búsqueda en profundidad. ¿Sí? Búsqueda en anchura se le llama también búsqueda por amplitud. Búsqueda por anchura o búsqueda por amplitud. ¿Sí? Búsqueda en profundidad. Búsqueda en profundidad. Existe el término backtracking. Backtracking significa retroceder. Entonces, este siempre comienza por el ramal izquierdo. ¿Sí? Todos los árboles siempre comienzan por el ramal izquierdo. Entonces, si quiero buscar, por ejemplo, J, vamos por A, expande B. B es igual a J, no, expande D.
D es igual a J, no. Expande G, B es igual a J, no. Si no hay ningún elemento, retrocedo y me voy al ramal derecho. H es igual a J, no. Entonces, backtracking, backtracking, backtracking. Depende mucho cómo esté el árbol formado. Y expando C, C es igual a J, no. Voy por la izquierda. C es igual a E, no. Expando. C es, I es igual a J, no. Bueno, hacia la derecha. J es igual a J, ahí no. Entonces, el camino más óptimo es J, E, C. O A, C. ¿Sí? Esto se da cuando son árboles informados, o sea que ya tiene datos. ¿Sí? Cuando son búsquedas bien informadas, ahí hay que realizar, ¿sí? Hay que ya, chicos, aplicar hay que, chicos, aplicar reglas de inferencias, ¿sí? O heurísticas. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver ustedes, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso con ustedes ahora, cuando sean árboles inclusivos. Hashing. La parte de hashing básicamente es que yo debo poner un código a la información que yo quiero guardar. Esto es similar a los diccionarios, ¿sí? ¿Sí? O chicos, también esto es similar al formato JSON. JSON es de clave valor, ¿sí? Entonces, básicamente los hashing lo que hacen es simplemente generar un dato, una llave y buscarlo. Ejemplo, si yo pongo aquí todos los datos personales de Torres, ¿sí? Y yo simplemente lo quiero buscar por cédula, entonces mi llave va a ser la cédula de Torres y los datos, ¿cuál van a ser? La información de Torres. Por ejemplo, edad, estatura, peso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Datos personales, si tienen enamorados, si tienen no, todo eso se pone. Entonces todo eso se pone ahí. Eso es un hashing. Pero para generar esos hashing, ¿sí? Existen dos formas de hacer. La primera es generándolos y la otra es asignándolos. Por ejemplo, para las cédulas nunca se van a repetir una cédula, ¿cierto? Así que es muy óptimo utilizar la cédula. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo por apellidos allá? ¿Qué pasará? Va a haber algo llamado colisiones, porque esa llave ya está ocupada, no hay copia. Entonces, esto les dejo como tarea porque tienen que ver. Ahí está. Miren, por ejemplo, yo quiero encriptar el valor SOL. El hashing también sirve para encriptación de datos. Entonces, si es que yo paso solo por una función hash definida, me va a dar esto. Esto significa esto. ¿Sí? Son como las cartas de amor y de las chicas, así hacen los chicos, ¿no? Mandaban jeroglíficos, ¿sí? Y al final, ¿cómo se llama? Mandaban ¿cómo? Exacto, ¿sí? Con todas las figuritas. Entonces tú ya sabías. Si los chicos hicieron eso, chuta, no tuvieron infancia o algo así. ¿Sí? Es lo mismo acá, ¿cierto? Se pasó siempre eso. Y ustedes, chicos, hacían encriptación de datos, ¿cierto? Porque encriptaron los datos, pero tenías la llave para que otra persona pueda leer. Se caía en malas manos también. Es que eso es verdad o no. ¿Sabes? O te podían mandar a... Si es que querían, ¿sabes? Pero con ese tipo de cosas. Entonces, eso es esto. Lo que ya, chicos, ustedes hacían en el colegio. Más claro, ya si las chicas hacían eso, los chicos solamente leíamos, pero nunca hacíamos eso. Las chicas no hacían eso. Bueno, en sus tiempos no tienen. Pero eso pues, pero miren, eso, chicos, hacíamos nosotros. Entonces sabíamos si es que nos querían o no. Entonces, eso es esto. Ese es un hash. Entonces, el hash sirve para encriptación de datos. Por ejemplo, si yo quiero encriptar el usuario, el nombre y el correo, si en un servicio web tipo RESTful, pues
tengo que utilizar el JWT. Entonces el JWT sí, me da un tiempo para que este token de aquí, ¿sí? o esta información me diga que esto es tokens, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago inicio de sesión, ¿cierto? Pongo usuario y contraseña, ¿cierto? Yo no puedo mostrar la clave tuya, no hay cómo, ¿cierto? Pero ¿cómo yo hago para poder conectarme con otro sistema? Entonces ahí cuando hay algo llamado el JWT para aplicaciones REST, en el cual utiliza JSON. Entonces en un REST nosotros utilizamos el Java Web Token o el JWT, en el cual ese, ¿sí?, le envía desde el servicio web, le envía quién eres, porque tú ya te autentificaste, y cuáles son las autorizaciones en el sistema y cuándo expira ese token. Entonces, una vez que expire tu token, ¿qué pasa? Te vuelve a pedir usuario y contraseña para poder buscar el token. Entonces, por ejemplo, yo en mi token digo, ella es Torres, ¿sí?, tiene 14 años, ¿ya? Y ella es la administradora del sistema. Y su token va a expirar en 60 minutos. Eso se transforma en esto. Entonces, el API RESTful, ¿sí?, recibe de nuevo el token y dice, a ver, déjame ver si es verdad. Lo desincripta y dice, cierto, sí, doctores, y todavía están aquí. Y sigues trabajando. ¿Sí? Ustedes sí se han dado cuenta que, por ejemplo, bueno, en Facebook creo que no se han dado cuenta, pero por ejemplo, chicos, ustedes no se van a explicar en la parte de dentro. Sí lo he visto a ver, ¿sí? Si ya chicos ustedes no trabajan en 30 minutos, porque no recuerdo si es 30 minutos o una hora, ¿sí? ¿Qué les pide? Expiró su sesión. Es porque es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, ha expirado su token. Entonces te vuelve a pedir. ¿Qué necesitas? Eso es esto. Bueno, les dejo ahí para que lean. Solo tienen que leer, no es nada del otro mundo. Cómo se generan las llaves hash. Eso es todo. Eso se me ha ido de más. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Preguntarán nomás. El día viernes se conectan a las 7:40. ¿Sí? No, 7:40. Mañana no 7:40. Sí, a las 7:40. Son las mismas reglas que voy a aplicar. ¿Sí? Igual que acá. ¿Sí? Son las mismas reglas que yo aplico. ¿Sí? A las 7:40 ustedes se conectan y listo. Y entonces también ahí yo les digo más o menos el examen. ¿Cómo va a ser? Va a ser individual. ¿Sí? No puedo tomar esto para lamentablemente. En su caso es individual. ¿Sí? Ya, cuidado se copias, cuidado las copias y todo eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, señores? Pasen, ¿cierto? Bueno, eso es teórico. Ahora, después sería miércoles, ahí sí hay que presionar los 100 por hora y lo hacemos. ¿Sí? Lamentablemente va a ser así. La próxima semana. No, todavía no. Sí, de ahí ya chicos vienen la otra semana de los juegos. Igual, vamos a hacerlo. Ya, entonces, la otra semana va a ser búsquedas y la otra semana, de ahí 15 días, ordenación. Y de ahí sí están listos. Están listitos ya. De resto, ya es solo ejercicio. Perdón. Primero chicos, ordenación y luego búsqueda. Primero ordenación, luego búsqueda, ¿sí?